información para que ustedes puedan revisar o para que podamos revisar esto de los promedios, o de otra forma de... A ver, ahí estamos. Creo que ahí tiene. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me interesa ver este tema? Si bien es cierto, hemos utilizado nosotros los análisis como la regresión, la correlación, ¿no? Las correlaciones parciales inclusive. Existen otros métodos de estimación de la demanda que son pronósticos a corto plazo, ¿sí? O pronósticos de corto plazo. Entonces, como les decía, existen, a ver si me están viendo por ahí, si no, sí. Entonces les decía, existen varios métodos estadísticos para pronosticar a corto plazo, ¿no? Los más utilizados son los promedios móviles, ¿no? O medias móviles, también la suavización exponencial, es otro tipo, justamente es el que les estoy mostrando. Estos métodos son muy utilizados en programación de la producción, ¿no? Ya que son útiles para pronosticar el siguiente periodo, es decir, a corto plazo. No solamente las regresiones me pueden servir para 2, 3, 4 años, pronósticos de cualquier tipo, pero hay otros que me sirven a corto plazo, es decir, para saber qué va a pasar al siguiente periodo o al siguiente año, ¿sí? Entonces son utilizados en programación de la producción, ya que son solo útiles para pronosticar lo que pasará en el periodo siguiente, ¿no? No se utilizan en la evaluación de proyectos, ¿no? Ya que aquí es necesario realizar pronósticos de demanda y oferta con al menos 5 años hacia el futuro, ¿no? Pero sí es importante que sepamos cómo funcionan, ¿no? Por si quisiéramos hacer, no como demanda de un proyecto, pero sí cuando estemos metidos ya dentro del proyecto, ¿no? Ir pronosticando, haciendo pronósticos de cuánto podría pasar o cuáles podrían ser mis ventas para el siguiente mes, ¿no? Cuando queramos hacer estos pronósticos a corto tiempo. Entonces, el método de medias móviles, ¿no? O promedios móviles, ¿no? Nos ayuda a pronosticar el siguiente periodo a partir del promedio de n datos anteriores. Sí, yo voy a tomar n datos anteriores y en función de esos n datos anteriores me va a salir el pronóstico del siguiente periodo, más o menos de esa forma va a funcionar nuestro modelo, ¿de acuerdo? Entonces, el valor de n, es decir, de los n promedios anteriores, o los n datos anteriores, ese valor de n va a depender de la estabilidad de los datos históricos. Si los datos, ¿no?, son muy estables, es decir, a mayor estabilidad, podría utilizar un mayor valor n, ¿no? Pero si la serie de datos, ¿no?, es muy inestable, puede incluso utilizarse promedios móviles ponderados, que significaría asignar un peso mayor a los datos más recientes, ¿no?, que a los datos más anteriores, de tal manera que de alguna manera tratemos de estabilizar o suavizar, ¿no?, esa estabilidad de los datos históricos. ¿Ah? Podemos hacer o darle un peso diferente a un cierto periodo. Entonces, aún así, ¿no?, el método no pronostica más allá del siguiente periodo, es decir, te sirve únicamente para el siguiente periodo, ¿no? Entonces, si yo quisiera o pretendiera pronosticar, ¿no?, al periodo n+2, se tendría que tomar el periodo n+1 como el dato, ¿no?, para ese pronóstico, lo cual haría que se obtuviera un pronóstico tomando como base un pronóstico previo, es decir, pronóstico de pronóstico, y ahí ya la cosa cambia, ¿no? No ayuda mucho. Ahora, tenemos el método de suavización exponencial, ¿no?, o alisamiento exponencial también se le llama, ¿no? En este caso ya también se basa en una constante A o alfa, que es la proporción del error que se ha cometido en el pronóstico previo, ¿no? Como esta constante se mantiene igual para varios periodos, el método asigna la misma proporción del error cometido, ¿no?, en la determinación previa. Aún así, nuevamente,
solo sirve para hacer pronósticos del siguiente periodo, aunque se suponga que el error cometido disminuye exponencialmente en cada nuevo pronóstico que se realice. ¿Ok? Esto lo podemos ver materializado en un ejercicio, ¿no? En el caso anterior habíamos visto, por ejemplo, el tema de los paneles solares, ¿no? Podríamos hacer uso de estos mismos datos para el pronóstico utilizando promedios móviles o utilizando la suavización exponencial, ¿ok? Entonces, si utilizara, voy a irme al Excel para que puedan revisar estos datos. Presentar ventana, Excel, ¿dónde estás? Aquí está. Listo. Entonces, yo tengo por acá, vamos a mover el Excel a un costadito para que pueda verlos a ustedes también. No está acá. Ok, yo tengo los datos de ventas de paneles solares del 2014 al 2023. Si no, tengo 2014, 2015 hasta el 2023, los 112 paneles vendidos. Si yo quisiera calcular para el periodo siguiente, es decir, para el 2024, usando, ¿no?, el promedio simple de los últimos 3 años, ¿qué tendría que hacer? No, aquí es mucho más sencillo. Tendría que calcular solamente el promedio, ¿no?, de los últimos 3 periodos. Es decir, me tocaría calcular el promedio de estos 3, que en promedio es 114, ¿no? Entonces, el pronóstico para el año 2023 o 2024, yo pondría aquí 2024, vendría a ser el promedio de los últimos 3 periodos, por decirlo. Y ese sería el pronóstico que yo estaría generando con promedios móviles. Pero esto va a depender de cuántos periodos quieras tomar como referencia. Yo estoy tomando 3 periodos por la estabilidad, porque miren, acá, ¿qué pasa? 100, 80, se vuelve inestable el modelo, ¿cierto? Hay caídas, subidas y caídas. Entonces, ese es un problema de los promedios móviles. Hay mucho problema acá. Si yo tomaría esto como referencia, me saldría en promedio 104, ¿no? ¿Pero por qué? Por esta caída abrupta que hubo el año 2020, ¿no? Puede ser pandemia, puede ser algún tema que esté asociado a esto, que haya generado de que las ventas hayan caído abruptamente y no se haya respetado lo que normalmente estaba pasando, ¿no? Un crecimiento en las ventas, pero acá hay una caída abrupta, que coincide justamente con la pandemia 2020. Entonces, ahí puede haber un problema que se haya generado, ¿no es cierto? Entonces, no me conviene. Me conviene únicamente los 3 últimos periodos donde el modelo se vuelve mucho más estable. ¿Ok? Esto sería utilizando entonces el ejercicio de promedios móviles, ¿no?, que es una forma de estimar. Voy a calcular nuevamente para el 2024, pero utilizando, también esto puedo borrar, ¿no? Porque esto es lo que habíamos visto con el... Listo. Entonces, vamos a utilizar como pronóstico inicial para el 2014 el mismo valor observado, ¿no?, que es 60, ¿sí? Luego aplicamos la fórmula nada más. ¿Cuál es la fórmula general que tenemos acá? ¿No? La fórmula es Y en el periodo T, así vamos a ponerle, esto va a ser igual a un valor A, le voy a poner una constante A, multiplicado por el periodo Y, pero en un tiempo T menos 1, ¿sí? En un tiempo T, o sea, el pronóstico T en función de T menos 1, esto más 1 menos el valor de A, multiplicado por el valor de Y, nuevamente con T menos 1. ¿Ya? Pero en este caso, el T, este T, vamos a ver si se puede dibujar acá.
que sale muy grueso la línea. Ahí está. Este Y va a ser un Y estimado, ¿no? Un Y estimado. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera empezar con el año 2014, ¿no? Mi valor Y estimado para el 2014 sería 60. Vamos a empezar con ese, ¿de acuerdo? Voy a empezar aquí, voy a jalar para un costadito nada más para que lo tenga, y aquí voy a empezar con el valor 60, que va a ser para mí mi año base, ¿no? El año base. Entonces, yo tendré que tomar en cuenta el valor de A, o el valor de alfa, este valor alfa, ¿no? 1 menos A, ese valor es el que me sirve. ¿Cómo determino, ¿no? ¿Cómo determino ese valor? O sea, ¿bajo qué supuesto? Este es el valor que yo debería considerar como investigador, ¿no? Yo me doy el valor de A, ¿no? Esto no se calcula, ¿no? Es un supuesto inicial que quien está haciendo el pronóstico toma la decisión, ¿no? Y eso está en función del comportamiento de los datos. Entonces, este valor A en realidad en la fórmula es alfa, ¿no es cierto? Alfa es una constante de suavización entre 0 y 1, ¿vale? Entonces, yo tengo que elegir qué valor le voy a dar a este A, considerando que el valor más pequeño es 0 y el valor más grande es 1. Entonces, la elección depende de cuánto peso quiero darle a los datos más recientes, ¿sí? Entonces, si este valor A, que en realidad es alfa, ¿no? En las fórmulas, no que no tengo el valor, cómo digitar alfa acá, es cercano a 1, el pronóstico que yo voy a dar responde más rápido a cambios recientes, ¿no? Es decir, es más sensible y menos suavizado. En cambio, si el valor de alfa es cercano a 0, se va aproximando al valor 0, el pronóstico es mucho más estable, pero reacciona lentamente a cambios, ¿no? Porque ha sido mucho más suavizado el modelo. Entonces, ¿de qué manera elegimos este valor de alfa? Porque aquí el tema está en elegir el valor de alfa, ¿sí? Hay tres formas. Uno puede ser por juicio de expertos o prueba de error, ¿no? Se prueban varios valores y se observa cuál es el pronóstico o el mejor pronóstico, ¿no? Considerando un poco la expertise también de la persona que está considerando este análisis. La otra forma de elegir es con validación cruzada o partición de datos, ¿no? Dividimos nuestra serie en una serie de entrenamiento y otra de validación y se prueban varios valores de alfa, ¿no? Y se elige el que genere menor error en el periodo de validación, ¿no? Puedo agarrar los periodos, digamos, al 2014 hasta el 2021 como data y hago el pronóstico para el 2022, ¿no? Y si este valor con un alfa con un valor, ¿no? Digamos, voy a trabajar con un alfa de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y veo el alfa que se aproxime mejor a este valor, ese es el que tendría que utilizar, ¿no? Y de esa manera digo, ok, entonces ya está funcionando bien, puedo hacer el pronóstico. Y la otra es utilizando un software estadístico, ¿no? Como un R, un Python, que tienen formas de optimizar de forma automática estos valores, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos ningún tipo de esos, o no tenemos una forma de hacer ese análisis, así que vamos a tener que utilizar algún modelo o un valor que nosotros nos demos a priori, ¿sí? Yo voy a considerar, ¿no? El valor de alfa, creo que sí puedo escribir así, no se puede. Bueno, alfa vamos a ponerle, ¿no? O A. Vamos a considerar que para este modelo vamos a considerar un A igual a 3, a 0.3, perdón, de 0 hasta 1, ¿no? Vamos a utilizar este valor. Entonces, si mi Y estimado es 2014, ¿ya? Para mí la base es esta, ¿cuánto vendría a ser este valor? Este valor vendría a ser, ¿no? Voy a abrir paréntesis, el valor de alfa, 0.3, 0.3 multiplicado
por el valor anterior, es decir, por 60. ¿Listo? A esto le voy a sumar más el valor del complemento, es decir, 1 menos el valor de alfa, 0.3. Y a esto lo voy a multiplicar por el valor pronosticado anteriormente también, 60. ¿Listo? Entonces, de esa manera, si no, vamos a abrir un paréntesis más acá para que quede ya claro este tema. ¿Así? ¿Listo? Sí. Este es G5, no, este G5 está para acá. Esto sí. O sea, acá es el valor verdadero y este es el valor pronosticado, ¿sí? Valor verdadero, valor pronosticado. Para mí el pronóstico inicial como base es 0. El valor original, YT-1, es 60. Entonces sería 0.3 por 60, ¿no? Más 1 menos 0.3 multiplicado por el pronóstico, que en mi caso es 60, en este primer caso, ¿no? Ya que me da 60. Si yo voy para abajo, este valor me debería salir 63.6. ¿Por qué? Porque estoy considerando el valor original, ¿no? El 0.3, este alfa multiplicado por el valor original, más el complemento de alfa multiplicado por el pronóstico del periodo anterior. Si el valor era 72, yo pronostiqué 60, ¿no? Porque era la base. Entonces de ahí me sale 63.6. Y así puedo ir bajando bajo esta misma fórmula hasta el año 2023, que me da 99.8, ¿no? Ahora vamos a ver si por acá hay algo. Vamos a ver acá. Así, así. 67.32. Este valor sería el 75, 0.3 por 75 más 0. O 63.6 multiplicado por 0.7, ¿no? Y ahí vamos llegando hasta el último valor. Y por consiguiente yo podría calcular también para el periodo 2004 y me sale 103.46, ¿no? Entonces, en conclusión, el pronóstico para el 2024 utilizando la técnica de promedios móviles me salió 114, pero utilizando la suavización exponencial me da 103.46. Pero nótese que aquí los valores acompañan muy bien hasta que llega a este punto, ¿no? Y acá es donde empieza la dificultad. ¿Por qué? Por esta caída que hubo en el periodo. Entonces hay un modelo que cambia. Entonces quizás si yo en lugar de utilizar, ¿no? En lugar de utilizar este valor de 60, de 0.3, no sé, utilizara un valor que haga más caso a lo reciente, yo podría ponerle, no sé, quizás un 0.6, ¿no? Y aquí utilizar el complemento que sería 0.6. Y vamos viendo qué pasaría si yo tuviera este modelo. Miren, ¿no? Es un modelo que de alguna manera se aproxima un poco más al histórico, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el pronóstico, digo, oye, para el 2024 se esperaría vender 112.0476. Perdón. Claro, está bien. Este valor, ¿no? Entonces, este es el procedimiento que se sigue, ¿no? Para cada una de las dos formas que les había comentado hace un rato. Ya sea para un promedio móvil o para una suavización exponencial. ¿Ok? Entonces, eso solamente para que quede claro que existen otros métodos que me pueden servir para hacer proyecciones, ¿no? pero que sí se utilizan generalmente a corto plazo, ¿no? Es para un uso más a corto plazo.
Ok, vamos a continuar entonces con nuestra diapositiva. Listo. Ok, entonces, ahora sí, habría que pensar un poco en la recopilación de información, ¿no? Ya habíamos hablado de las fuentes secundarias, ahora nos toca hablar de las fuentes primarias, ¿no? ¿Cómo recopilamos información? ¿No? ¿Cómo recopilar información? Las fuentes primarias de información están constituidas o están construidas, recopiladas, ¿no? Constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, ¿no? De manera que para obtener la información de esta fuente, es necesario entrar en contacto directo con nuestro público objetivo. Y esto se puede dar de tres formas, y aquí las he puesto a nivel de figuritas, ¿no? Una es observación directa, la otra es mediante la experimentación, y la otra es preguntando, ¿no? O aplicando un cuestionario, ¿sí? Tres formas de recopilar información, observando, experimentando y mediante un cuestionario que es preguntando, ¿vale? La observación directa, ¿no? Me permite observar directamente la conducta que tiene quien vaya a usar el producto, ¿no? El servicio, el proyecto que estoy generando. Es decir, mediante observación puedo recopilar información. Este método consiste en acudir donde esté el usuario, observar su conducta, ¿no? Netamente de observación. Esto se aplica normalmente en tiendas de todo tipo para observar, por ejemplo, los hábitos de compra que tienen los clientes, los hábitos de conducta al momento de comprar, etc. Es decir, recopilo información. ¿Por qué? Porque esta información muchas veces es mucho más potente que la misma observación o información que yo recopilo preguntando. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces cuando yo pregunto a las personas existen sesgos, ¿no? De todo tipo, social, el que dirán, ¿no? El cómo me mirarán socialmente si yo respondo de una manera. Es decir, pasamos por ciertos filtros. Entonces, si yo te pregunto, puede haber ese sesgo, ¿no? Y perder la objetividad del estudio. En cambio, cuando yo te observo y veo cómo compras, no, nadie está mediando en tu proceso de decisión de compra. Entonces me permite hacer una evaluación mucho más limpia acerca del tipo de producto que estás comprando, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Ahora, la desventaja de observar directamente es que puedes recoger información sobre el comportamiento, pero no te permite identificar o evaluar los motivos del comportamiento, porque para preguntar sobre los motivos para conocer los motivos yo tendría que preguntarte, pero en este caso solo te estoy observando, o sea, me sirve como información del acto propio, pero obviamente para saber las razones por las que actúo de una u otra manera. La otra forma de recopilar información es a través de la experimentación, ¿sí? En este caso, el investigador obtiene información directa del usuario, aplicando y observando cambios de conducta. Por ejemplo, si yo cambiara el envase de un producto, les hablé en la mañana acerca de este cambio que hubo en el Tetra Pak, por ejemplo, ¿no? Y se observa si por ese hecho, ¿no? El producto tiende a consumirse más o a conducirse menos, es decir, se llama método experimental porque trata de descubrir estas relaciones de causa-efecto, ¿no? Un cambio en el producto, en el envase, pasar de un envase plástico a un envase Tetra Pak, hizo que genere un efecto, ¿no? Este efecto fue incremento de la demanda, por decir, ¿no? O incremento de la preferencia del producto. Entonces, es ese tipo de metodologías de recojo de información se puede tener experimentando. Es decir, ya no pregunto, ya no observo, sino lo pongo en acción, pongo en marcha el programa. ¿No? Veamos.
un piloto, ¿cómo funciona? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo se comportan las personas a partir de esta experimentación? Entonces recopilo información, pero esto tiene que estar asociado a un tipo de relación causa-efecto, ¿no? Ahora, la ventaja es que en este método, yo como investigador, yo como persona que estoy trabajando en investigación, puedo controlar y observar las variables que desee, ¿no? Yo puedo ir controlando, por ejemplo, súbanle el precio, bájenle el precio, ¿no? Desaparezcan del anaquel, pongan en el anaquel, pongan de esta manera, pongan de la otra, o sea, yo puedo ir haciendo esa especie de cambios, porque en el camino voy a ir recopilando información, ¿no? O qué resultados voy a ir obteniendo a partir de la información que yo recopilo. Bueno, en el caso de, y claro, esto lo voy a utilizar principalmente cuando ya tenga el producto hecho, ¿no? O sea, si es un producto nuevo, no puedo hacer experimentación, lo tengo que hacer en un producto que ya existe. Y la otra forma es preguntando, ¿no? Es aplicando un cuestionario directamente al público objetivo. En los tres casos estamos hablando de fuentes primarias, ya estoy recopilando información directamente del público objetivo. Si en la evaluación de un producto nuevo lo que nos interesa es determinar qué le gustaría comprar a un usuario, ¿no? ¿Cuáles son los problemas actuales que está teniendo para el abastecimiento de este producto o de productos similares, ¿no? No existe mejor forma de saber esto, pero preguntándole directamente a los interesados por medio de un cuestionario, ¿no? Estos cuestionarios pueden ser cuestionarios por correo, cuestionarios estandarizados en una plataforma tipo Google Forms, ¿no? ¿Qué más hay? SurveyMonkey, ¿no? Son plataformas que nos sirven para recopilar ese tipo de información. Entonces, preguntarle directamente por medio de un cuestionario. Ok, lo puedo hacer directamente por correo, lo puedo hacer por teléfono, pueden ser entrevistas personales, ¿no? De hecho, las entrevistas personales, ¿no? Es el mejor, ¿no? Pero también es el más costoso. O sea, ir a preguntar directamente al consumidor sí te resulta más caro, ¿no? Porque hay que buscarlo en el lugar donde él está. Entonces puede pasar también este tipo de cosas. Entonces, sin importar la forma que se use, existen principios básicos para el diseño de un cuestionario, ¿no? Las personas que tienen expertise en este tema, ¿no? En la elaboración de buenos cuestionarios, considerando bueno, ¿no? Al cuestionario que al ser aplicado permita obtener la información que deseamos, por supuesto. Ese es el concepto de buen cuestionario, ¿no? Entonces, no necesariamente debe estar cargado o tiene que estar a cargo de un especialista, ¿no? Ya que hacerlo es más un asunto de sentido común que de conocimientos propios que se tengan. Es decir, no necesita ser un especialista para armar un cuestionario, sino principalmente tener sentido común, ¿no? Podríamos decir que hacer un cuestionario es más un arte que una ciencia, ¿no? Por ello, si el que está armando el proyecto, ¿no? Necesitara hacer una encuesta por medio de un cuestionario, no debe pensar que este paso lo va a detener mucho tiempo, que lo tiene que evitar, no. O más bien hay que enfrentarnos. Y acá es importante enumerar algunas reglas, algunos puntos que son fundamentales al momento de la elaboración y la aplicación de un cuestionario. ¿Ok? Entonces, sobre todo en lo que se refiere a temas de evaluación de proyectos, por supuesto, ¿no? Entonces, primero, solo hay que hacer las preguntas necesarias, ¿no? Si se hiciera o si se hacen más preguntas de las debidas, ¿qué va a pasar? El entrevistado podría, uno, aburrirse, ¿no? Podría terminar rechazando, abandonando el estudio, etc. Entonces, normalmente se percibe que hay preguntas, ¿no? De más cuando dos o más de ellas son muy similares, ¿no? Y proporcionan la misma información. O cuando la información obtenida con una pregunta
no ayuda considerablemente al que alcance de los objetivos. Es decir, pregunta lo que tienes que preguntar únicamente, no te vayas por la tangente, ¿no? Muchas veces me ha tocado hacer evaluaciones, ¿no? Y los clientes dicen, si vamos a salir a campo para hacer el estudio, de una vez aprovechemos y preguntemos A, B, C, D, todo, ¿no? Quieren hacer todo, quieren optimizar su estudio. Pero eso es malo, porque desoriento, ¿no? Saco del foco de la importancia que le doy a mi producto, a lo que estoy investigando. Entonces me dicen, no, pero son dos preguntitas. Sí, claro, dos preguntitas, pero que las personas pueden sentirse molestas si los detienes mucho tiempo, ¿no? Mejor centrémonos en lo que es relevante, en lo que es importante, ¿no? Ese es el objetivo. La idea, y de hecho las tendencias a nivel mundial en temas de recopilación de información, es a que los cuestionarios cada vez sean mucho más cortos. Yo recuerdo, yo hacía un estudio con alrededor de una muestra de 600 personas para una marca de cigarrillos, ¿no? Ya se me olvidó el nombre de la fábrica esta. Y ellos nos mandaban a hacer 2 veces al año el estudio, ¿no? Y el estudio era un cuestionario así de grueso, ¿no? Más o menos tendrían unas 80 hojas, más o menos. Imagínense un cuestionario de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas te van a responder, sí, seguro te van a querer ayudar, pero va a llegar un momento en el que van a decir, ya tú macho, ¿no? Ya no doy más, hasta ahí basta, ¿no? Entonces, pierdes objetividad. Entonces, mejor es tener un cuestionario sencillo, pero que cubra lo que yo necesito únicamente. Porque sé que si le empiezo a preguntar más cosas, en lugar de ayudarme, me puedo perjudicar. En lugar de pensar y decir, oye, voy a aprovechar de una vez que estoy en campo todo lo que puedo, sé que eso no funciona adecuadamente. ¿Ok? Entonces, solo las preguntas necesarias. ¿Ah? Normalmente sabemos que hay preguntas que se repiten o que parecen iguales, así que hay que evitar eso. Si la persona que aplica, ¿no?, y analiza el cuestionario no es un experto en el área, deberá hacerse preguntas sencillas y directas, ¿no? Tales como una lista de viñetas, por ejemplo, de verificación, selección múltiple, ordenación, indicación de porcentajes, otros, ¿no? Nunca debemos hacer preguntas como ¿qué opina acerca de? ¿No? ¿Y qué le parece a usted? ¿No? Porque la evaluación de estas respuestas, ¿no?, están reservadas, pero ¿para quiénes? Para personas expertas, ¿no? Ya que cada entrevistado, cada persona a la que nos acerquemos, cada persona a la que nosotros nos acerquemos, podría darnos respuestas distintas, ¿no? Entonces, esto complicaría cómo las ordenamos, cómo las clasificamos, cómo las analizamos, ¿no? Preferible dejar esas preguntas para una persona que conozca del tema, para una persona experta. Y otra es porque si estamos recogiendo información de data primaria cuantitativa, ¿no?, y empiezo a recoger data cualitativa, también empiezo a trastocar un poco la función de la investigación, ¿no? Preferible es trabajar ya sea desde el lado cualitativo o desde el lado cuantitativo. ¿Qué más? No hacer tampoco preguntas muy personales, ¿no?, que puedan molestar a la persona que nos está dando información. Muchas veces, en el caso de las mujeres sobre todo, la pregunta clave, ¿no?, y la que menos se suele o quieren responder es sobre la edad o cuáles son sus ingresos, ¿no? Es mejor trabajar con algunos indicadores que nos permitan recoger la misma información, no tan precisa, pero que sea mucho más real, ¿no? O sea, si necesitáramos, por ejemplo, la edad sí o sí de las personas a las que estamos entrevistando, quizás sería mucho más sencillo darle intervalos, ¿no? O sea, es mejor que me digas, o es mejor para mí decir, oye, tengo entre 40 y 50 años, que decirte tengo 49 años, ¿no? ¿Se dan cuenta?
En lugar de decir 49, que está casi en 50, te digo, sí, mi edad está entre 40 y 50. Más pegada a 50, sí, pero igual me siento menos incómodo al decirte ese valor, ¿no? Entonces, sí es un tema también a considerar. Y hay que usar un lenguaje que cualquier persona entienda, ¿no? Y nunca se predisponga al entrevistado para que dé una respuesta que el encuestador quiere, ¿no? O sea, debe permitírsele que responda de forma espontánea. Ojo con esto, porque pueden haber, ¿no? Yo no voy a evitar el sesgo, pero puede que mi pregunta, ¿no?, directamente esté sesgada ya. Por ejemplo, si yo les hiciera la pregunta, ¿no? ¿Qué tan satisfecho estás con las políticas neoliberales del gobierno? Hasta ahí bien, ¿sí? Que está dejando sin empleo a miles de personas. ¿Qué pasa con la pregunta? La pregunta está clara, ¿no? ¿Qué te parece esta política neoliberal que está implementando el Estado, que está dejando en la calle a muchas personas? Entonces, ese que está dejando, ¿no?, ¿qué función cumpliría? Te está sesgando, porque te está haciendo de que tu respuesta esté enfocada justamente en cómo quieres que te responda la persona. O sea, si te digo que está dejando a miles de personas sin empleo, ya te estoy diciendo por si acaso es malo, ¿no? No, es muy poco probable que te voltee la torta y te diga, no, a mí me parece malísimo, ¿no? Entonces eso también es importante. ¿Qué es lo que es recomendable en la construcción de un cuestionario? Siempre empezar de lo más general a lo específico. Entonces, primero creo que es mejor hacer preguntas sencillas, ¿no?, que interesen al entrevistado a continuar, y después vamos pasando poco a poquito, ¿no? Las que requieran ya un poco más de esfuerzo para responder, y al final pueden hacerse preguntas de clasificación como edad, sexo, ingresos, ¿no? Ok. ¿Cómo aplicamos el cuestionario? De dos formas, ¿no? Una es darle al entrevistado para que lo conteste. Estas son encuestas autoaplicadas. O la otra es solo hacerle preguntas cuyas respuestas irán anotando el entrevistador. Y cada una de estas tiene sus ventajas y desventajas también, ¿no? Entonces, en el caso de darle al entrevistado para que lo conteste, el cuestionario debe estar diseñado de tal manera que sea fácil de leer, ¿no?, y comprender. La distribución debe ser adecuada para que no provoque cansancio visual la persona que está realizando. Es recomendable que antes de que sea contestada o contestado el cuestionario, se haga una breve presentación personal explicando cuáles son los objetivos de la encuesta, ¿no?, de dónde venimos, etcétera, que es importante. Y ya estamos. Y ahora sí tendríamos que ir a lo que conocemos como el muestreo o el tamaño de muestra, ¿sí? Dos tipos de muestreo. Primero, ¿a qué me refiero con muestreo? Cuando hablamos de muestra, lo hacemos porque nuevamente retornamos al método científico. La ciencia te dice que para que tú puedas estudiar a una población, bastará con que estudies a una muestra. Entonces, si yo selecciono a la población, automáticamente, o si tengo una población y estoy interesada en estudiar en esa población, yo no necesito llegar a toda la población, sino bastará con tener una muestra representativa de la población para poder levantar esta información. Entonces hay dos tipos de recojo de información o de metodologías de recopilación de muestreo, ¿no? Son los métodos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Lo no probabilístico, para empezar, tiene la desventaja de que este estudio no me va a servir para hacer pronósticos a futuro. Me puede servir para entender qué es lo que está pasando en este momento, pero qué está pasando en ese momento entre las personas a las que no puedo generalizar, no puedo expandir, inferir a nivel poblacional. En cambio, los muestreos probabilísticos sí me permiten hacer ello, ¿no?,
rapidito, entre los muestreos no probabilísticos tenemos el muestreo por conveniencia. Entrevisto a las personas que a mí me conviene entrevistar por cercanía, por amistad, etc. Una encuesta a mis contactos del Instagram, del Facebook, es un muestreo por conveniencia. Muestreo por juicio es el muestreo en el que yo, como investigador, decido a mi criterio, a mi juicio, quiénes deberían responder este cuestionario. No, esto puede estar plagado de mucha subjetividad, ¿no? A veces dicen, oye, tengo un proyecto, quiero evaluarlo, pero invito a mis amigos para que evalúen el proyecto. Entonces, hay amigos que sí entienden y te dicen, no, tu trabajo está hecho una desgracia, cambia esto, cambia aquello, ¿no? Bueno, pero hay otros que no, pues, que no necesariamente van a pasar eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tema de los muestreos también. Tenemos el muestreo bola de nieve. El muestreo bola de nieve se recopila también información o se utiliza cuando la población a la que quiero acceder es de difícil acceso. O sea, quiero entender cómo se comporta un nicho de mercado, por decir, personas que manejan motos Harley, ¿no? No son muchas. Entonces, para entender o encontrar a estas personas, yo necesito contactarme con uno, uno me presenta al otro y se va generando una bola de nieve. Y el otro muestreo no probabilístico es el muestreo por cuotas. Acá se puede utilizar cualquiera de los tres anteriores, pero no es a libertad, ¿no? No es que levanta todo lo que puedas, no. Yo te voy a poner ciertas cuotas, te voy a decir, ok, de las 400 encuestas, ¿no? Yo necesito que 200 sean a hombres y 200 a mujeres. O sea, esa es la cuota que te estoy dando. Tú ves cómo recoges la información, por conveniencia, por juicio, como quieras. Pero terminas, ¿no? De las 300 encuestas necesito que 150 sean de hombres y 150 de mujeres. Ese es el muestreo por cuotas. Ok, entonces va a depender la variable que vaya a utilizar, sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia o lo que sea, va a estar en función a qué. Va a estar en función, esa información que recoja, a qué tan importante o tan relevante es esa variable en el proceso de estudio. Por ejemplo, una variable de cuotas o una variable para cuotas podría ser nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque los del segmento A, el segmento B, el segmento C son perfiles totalmente distintos, ¿no? Y luego tenemos los muestreos probabilísticos. Estos sí son más sencillos. El probabilístico simple es como un sorteo, literal. Todos los papelitos dentro y yo voy sacando uno por uno. El muestreo sistemático muy parecido al primero, pero la ventaja es que se generan espacios intermitentes. Por ejemplo, ¿no? A ver, un muestreo sistemático. Yo quiero hacer un estudio y no quiero que las personas o que la muestra esté solamente en una parte de la población, sino que sea amplio para toda la población. Entonces yo puedo utilizar un muestreo sistemático. Quiero entender cómo se comportan los clientes en un centro comercial. Entonces pregunto, cada 30 minutos hago una encuesta, cada 30. Entonces de esa manera consigo cubrir, ¿no?, los tipos de clientes de la mañana, de la tarde y de la noche, utilizando un muestreo sistemático. El muestreo estratificado divide la población en segmentos, ¿no?, generalmente segmentos totalmente diferentes, y lo que hace el muestreo estratificado es considerar muestras pequeñas dentro de cada uno de estos estados. Y después se forma una muestra grande. Y el muestreo por conglomerado muy parecido al estratificado, solo que en el caso del muestreo por conglomerados, las divisiones que se hacen son divisiones pequeñitas, ¿sí? No son variables tipo, ¿cómo lo llamamos? Tipo sexo, digamos, hombre, mujer, dos grupos grandes, no. En el conglomerado son grupos mucho más pequeñitos, inclusive heterogéneos internamente, ¿no? Y lo que se hace es seleccionar ya no individuos, sino grupos. De una sola, yo selecciono un grupo de 6 personas y esas pertenecen a mi segmento de mercado. ¿Ok? Y luego viene el tamaño de la muestra. ¿Cómo estimamos el tamaño de la muestra? ¿Y cuánto debería ser la muestra para un estudio de mercado que me permite evaluar la viabilidad de un proyecto que quiero tomar?
Entonces, para eso existen fórmulas, ¿no? Las más comunes, las de mayor uso son estas que ustedes están viendo acá. Te dicen que el tamaño de la muestra es igual a la varianza, sigma cuadrado, multiplicado por z, nivel de confianza, y dividido entre error cuadrado. Esto es error cuadrado. Y esta es la fórmula. Si yo reemplazara estos valores, ¿no? Considerando una desviación estándar de 2, ¿no? Un valor de z de 1.96, que es el nivel de significancia, y un error de 0.05, más o menos tendríamos que levantar como 400 encuestas por muestra, ¿no? Si yo reemplazo estos valores, también te sacan la cuenta. Y lo mismo pasa en esta otra fórmula. La diferencia entre estas dos, ¿cuál es? Es la incorporación del tamaño de muestra de población en la segunda fórmula. Entonces, eso es. No quiero entrar en más detalles sobre este tema del muestreo, pero creo que por ahí vamos. Y listo. No quiero tocar más. Yo mañana voy a continuar con el resto de temas. ¿Cómo vamos? Continuamos. Me habían dicho hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde de corrido. Vamos bien, avanzamos un poco más.